Sean todos bienvenidos a esta espacio de conocimiento y aprendizaje. En el día de hoy tenemos para ustedes información sumamente importante e interesante. Esperamos que este sea de su agrado, así que prepárense porque esto comienza ya. Más allá de la Guerra Fría, ¿un nuevo orden mundial? Tras la Segunda Guerra Mundial inicia un periodo bastante recordado y mencionado a nivel mundial, la Guerra Fría. Ese fue un enfrentamiento político, económico, social, ideológico, militar e informativo entre los bloques occidental y oriental, liderados por los Estados Unidos y la Unión Soviética, entre 1947 y 1991. Ese lazo de tiempo polarizó al mundo en dos grandes partes, una alineada en el capitalismo y otra en el comunismo. Tras su final debido a la crisis del socialismo, la caída del muro de Berlín y la separación de la Unión Soviética, el mundo se vio marcado por el cambio sustancial en el estudio y la práctica de las relaciones internacionales. El fin de la Guerra Fría supuso un nuevo orden mundial. ¿A qué hace referencia este término? Ese es un concepto que desde un principio se ha ocupado en la teoría y la práctica de las relaciones internacionales, y hasta ahora han sido notablemente escasos los intentos para definirla. La ausencia de una definición adecuada dificulta el estudio, la comprensión y la discusión de esta cuestión, ya que carece así de una noción que pueda servir de referencia común para estudiarla. No obstante, varios autores han intentado avanzar en qué empeño. Según expertos, el concepto tiene que ver con el manejo del poder, el desarrollo e implementación de reglas formales o leyes y organizaciones internacionales. La definición más elaborada es la aportada por Michael Bass, quien sostiene que el término resume el sistema de reglas formales que imparte cierta conformidad legal y predictibilidad a las interacciones nacionales y transnacionales que se producen en ausencia del marco político y de la inequívoca autoridad que hasta ahora se caracteriza al Estado-nación soberano. La definición que se propone aquí postula que la nación tradicional de orden mundial hace referencia a un arreglo pactado, explícita o tácticamente entre las potencias dominantes, generalmente después de una conflagración mayor, acerca del papel de que cada una de ellas ha de desempeñar y los principios, leyes e instituciones que habrán de gobernar las relaciones entre todos los actores en la escena global durante un periodo determinado. Los términos de dicho pacto son definidos de acuerdo con el equilibrio que se haya establecido entre esas potencias al término de la conflagración en cuestión, en consonancia con el poderío militar, tecnológico y económico que cada una haya alcanzado. Equilibrio que es plasmado luego en una división geopolítica dada en la superficie terrestre del planeta. El pacto original se traduce luego en un entramado de normas y convenciones que permiten a los distintos actores llevar una convivencia en lo esencial civilizada y pacífica durante dicho periodo. Podemos decir que el fin de este enfrentamiento aportó al nuevo orden mundial en el triunfo del capitalismo, la derrota del socialismo real y la entronización de la democracia occidental, la cual, en ausencia de una alternativa viable, fue proclamada como la norma universal de organización y convivencia política. El mercado se consolidó como el mecanismo indisputado de agregación social y el principio supremo de coordinación productiva de los países. Trajo consigo el reordenamiento del mapa mundial que había prevalecido desde 1945, la proliferación de nuevos estados-nación y nuevos poderes regionales hegemónicos como Alemania y Turquía. Logró crear una situación propicia para una cooperación sin precedentes, aunque también lo que se instaló en el mundo fue un nuevo imperialismo. Se consumó la declinación del sistema político internacional que se instauró en ese periodo y se inició el surgimiento de un sistema político internacional global regional. En general, el orden que surgió en los años 90 fue moldeado por un intricado conjunto de factores de diversa índole que se combinaron en un proceso complejo que culminó con el fin de la Guerra Fría y provocó el derrumbe del orden bipolar que se engendró. Ese nuevo orden se caracterizó por la ausencia de una potencia o grupo de potencias suficientemente fuerte para amenazar la seguridad nacional de la única superpotencia que quedó en pie, la cual fue los Estados Unidos, la reafirmación de la supremacía militar de esa superpotencia, la tensión de las fuerzas de integración y fragmentación, nacionalismo, religión, desigualdades socioeconómicas, el conflicto entre la imagen en un mundo unipolar promovida por Estados Unidos y por el movimiento internacional de un mundo multipolar igualitario. En los primeros años de esa última década del siglo XX se alimentó la creencia de que el orden que tomaba forma entonces iba a proporcionar una nueva era de paz, duradera y de cooperación y prosperidad sin precedentes en el marco de leyes de instituciones internacionales eficientes, a la cabeza del cual estaría la ONU, todo bajo la protección del hegemón mundial indisputado Estados Unidos. Sin embargo, las cosas no resultaron así. Sucedieron en un inicio una serie de sucesos, los cuales son llamados los shocks de la década cero. Con el paso del tiempo, los rasgos de este primer orden han evolucionado y transformando el mundo.
nuevas tendencias y nuevos problemas de la sociedad occidental. Se conoce como cultura occidental al universo de valores, costumbres, prácticas, tradiciones, creencias religiosas, sistemas económicos y organización político-social representativos de Europa Occidental y Europa del Este, bien sea porque tuvieron origen allí o bien porque fueron asumidas como propias. Se usan también los nombres desde sociedad occidental, civilización europea y civilización cristiana con el mismo significado. Tras el final de la Guerra Fría, cambiaron distintos aspectos de diferentes países del mundo, tal es el caso de Europa. Luego del colapso del sistema soviético, Europa pasó por un proceso de transformación, lo cual supuso un cúmulo de problemas económicos en relación con la pérdida de puestos de trabajo, lo que significó para muchos ciudadanos una pérdida dramática de estatus económico. Con el colapso del sistema también llegó el final de las ideologías. La visión de la humanidad del socialismo había fracasado, pero no solo el socialismo, sino también los partidos socialdemócratas, que en todas partes tenían ahora muchas dificultades para imponer sus programas redistributivos. Los ciudadanos ya no estaban tan interesados en programas o ideologías y surgieron nuevos problemas que no tenían nada que ver con los de la Guerra Fría. Los nuevos problemas están relacionados con la nueva situación de bienestar que han alcanzado la mayoría de los países europeos, mientras que los temas antiguos se circunscriben ahora al tercer mundo. Otra secuencia importante que se produce en Europa es la pérdida de confianza en la política. Existe una tendencia fuerte que se inclina a la construcción de un nuevo centro político, caracterizado por programas políticos y partidarios sin ideologías, que ven al futuro signado por la economía de mercado. En lo que respecta al tercer mundo, al fin de la Guerra Fría no ha cambiado el hecho de que los problemas de la pobreza, el desempleo, etc., aún sean de los principales e incluso en algún sentido tal vez se hayan vuelto más graves, pues los países que tienen mano de obra barata, por ejemplo, están en el peligro de convertirse en neocolonias. Una forma de ayudar a los países en desarrollo sería brindar apoyo efectivo en forma de fondos de solidaridad. ¿Por qué la solidaridad internacional funciona? Eso se ha podido ver hace muy poco cuando ocurrieron las catástrofes en el sudeste de Asia, pero no se la están planteando en una perspectiva a largo plazo, sino como un producto emocional de las tragedias actuales. Y aunque sea una idea que a un economista le parecería poco aconsejable, se debería seguir la sugerencia de un historiador y en sentido de que los países ricos deberían dar una parte de sus ganancias al tercer mundo. Un instrumento tal sería realmente efectivo y supondría un cambio de estructura tan revolucionario que solamente podría lograrse con la unión de todos los estados. Pero bueno, sin nada más que agregar, gracias por acompañarnos una vez más. Esperamos que el contenido haya sido de su agrado y que sobre todo hayan aprendido. Esto fue todo y hasta la próxima.